9:06, 8:06 en Canarias. Aquí estamos en Más de Uno, en tertulia. Estamos en tertulia con María Daván, estamos con Javier Caraballo y con Antonio Casado. Y vamos a incorporar unos minutos a Carlos Malamud, que es catedrático e investigador de América Latina del Real Instituto Elcano. Señor Malamud, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Señor Malamud, le iba a preguntar enseguida, vamos a hablar de lo que ha pasado estas últimas horas en Ecuador, que creo que es relevante, pero lógicamente la noticia que hemos conocido esta madrugada, además siendo usted investigador de América Latina, la muerte de Mario Vargas Llosa, me imagino que también le ha sorprendido a alguien, desde luego, que ha retratado, ¿no?, con sus novelas, con sus artículos y con sus múltiples conferencias la situación, su punto de vista y cómo afrontaba la realidad política, ¿no?, en ese continente. ¿Qué le ha supuesto para usted? ¿Qué opinión le merece la figura de Mario Vargas Llosa? Bueno, en primer lugar, una gran tristeza por la muerte de Vargas Llosa, que obviamente era un referente no solamente en la literatura en América Latina y en español en general, sino también desde el punto de vista de la defensa de las libertades. Su voz se alzaba potente contra todos los autoritarismos, tanto dentro como fuera de la región, ¿no? Voy a preguntarle por las elecciones en Ecuador, las que se han producido en estas últimas horas este domingo. Es verdad que era la segunda vuelta y las encuestas lo que apuntaban, también definiendo lo que estaba ocurriendo en este país, un ambiente de profunda división, muy polarizado. Si tenemos en cuenta que en la primera vuelta hubo una distancia de apenas de 16.000 votos a favor del candidato conservador Daniel Noboa, el actual presidente. Finalmente la ventaja ha sido muy superior a los 10 puntos. Esta madrugada, cuando ya estaba confirmado a partir del 90%, ya digamos hablaba de un resultado irreversible y comparecía el propio Noboa para hablar de lo histórico de este resultado. Sí, las encuestas se volvieron a equivocar una vez más en Ecuador. Lo hicieron en la primera vuelta, lo hicieron a lo largo de la campaña para el balotaje, las encuestas a pie de urna también hablaban de triunfos ajustados, bien del candidato oficialista o bien de la candidata opositora, pero lo cierto es que la sentencia del pueblo ecuatoriano fue contundente, ¿no? Esto es lo que decía Daniel Noboa esta madrugada, cuando ya el resultado, decía, era irreversible. Esta victoria ha sido histórica también. Una victoria de más de 10 puntos, una victoria de más de 1 millón de votos, donde no queda ninguna duda de quién es el ganador. Y eso ha sido a base de perseverancia, de lucha, de trabajo, de este equipo que busca ese nuevo Ecuador. Bueno, finalmente, decía, ha habido una amplia ventaja de casi 11 puntos de diferencia. La candidata opositora, lo que hemos escuchado de ella es que no se cree ese resultado. Vamos a escuchar lo que decía Luisa González. Decía que todas las encuestas no pueden haber fallado y hablaba de esa palabra tan temida, ¿no?, en las citas electorales, la de fraude. Todas nos daban la victoria. Yo sí denuncio ante mi pueblo, ante los medios y ante el mundo que Ecuador está viviendo una dictadura y estamos enfrentando el peor y más grotesco fraude electoral de la historia de la República del Ecuador. Bueno, por estas palabras ya le han preguntado a Noboa y dice que Luisa González pues debería empezar a aceptar su propia derrota. Me parece penoso que con 11, 12 puntos de diferencia trate de alguna forma cuestionar la voluntad de los ecuatorianos. Creo que los ecuatorianos ya se pronunciaron, ahora hay que trabajar desde el día de mañana. Señor Malamud, ¿tienen recorrido estas denuncias de fraude? Yo creo... Uy, parece que tenemos problemas de sonido, no sé si le podemos escuchar. Sí, hay signos de diferencia máximo, entonces sí podría haber tenido un cierto recorrido, pero la calma en las calles lo que implica es que la sociedad en su conjunto ha aceptado un resultado que aparte no solamente tiene un correlato en números, sino también en la cantidad de provincias y en las regiones ganadas por el oficialismo. Toda la sierra y la Amazonía prácticamente, salvo alguna excepción, han quedado en poder del oficialismo, inclusive el voto indígena también se ha decantado en esa dirección. Finalmente yo creo que en una elección sumamente complicada, donde ninguno de los dos candidatos
sobresalía por sus dotes ni por la calidad de sus promesas, la gente se decidió en rechazar el correísmo, que sigue teniendo un recuerdo muy potente en el país. Aparte, no hay que olvidar que en el debate presidencial la candidata correísta, Luisa González, señaló que iban a reconocer a la Venezuela de Nicolás Maduro. Hay más de 500.000 de venezolanos presentes en Ecuador, lo cual recuerda diariamente a la gente qué significa el gobierno de Maduro, el apoyo de Maduro contrario a la dolarización, que es otra de las cuestiones que reivindica la sociedad venezolana. También fue importante para respaldar a Noboa. Y por último, la agenda de seguridad, donde las promesas de mano dura en la línea de Bukele también siguen teniendo su impacto. Estos han sido algunos de los temas de campaña de las propias elecciones, ¿no? La violencia, la polarización que decía antes, la situación económica, crisis energética con apagones, también se hablaba de casos de corrupción. Le pregunto, señor Malamud, ¿qué ha pasado en Ecuador para que en solo 4 años el país se haya deslizado por la violencia y se haya, de hecho, el país, ¿no?, con el mayor índice de criminalidad del mundo? Bueno, esto no es un fenómeno nuevo ni que aparece de un día para otro, ¿no? Es decir, el tema de la violencia se ha venido gestando, y sobre todo de la presencia del narcotráfico se ha venido gestando desde hace tiempo, en la medida en que las condiciones de seguridad se aflojaban en Ecuador, sobre todo en la región costera, porque los puertos como el de Guayaquil y otros son utilizados por los carteles de la droga para exportar la coca hacia Europa. Pues esto ha hecho que los combates entre bandas, el control del territorio, la presencia de carteles mexicanos y de otros orígenes, pues haya desatado una violencia incontrolable, ¿no? La falta de respuesta también de los gobiernos lo que hizo fue aumentar esa conflictividad. Y el éxito inicial de Noboa tuvo precisamente que ver con esa promesa de mano dura, ¿no? Es decir, contrasta en esta campaña electoral que mientras Noboa insistía en dar una imagen de contundencia ante la violencia, la promesa de Luisa González de Revolución Ciudadana era seguridad, pero con respeto a los derechos humanos, ¿no? ¿Cuáles van a ser los retos ahora del presidente Noboa? Llevaba 18 meses en el cargo, venimos de unos años de mucho proceso electoral. En principio estará al frente ahora de la presidencia del país hasta 2029 y creo que entre sus planes figuraba reformar la Constitución, ¿no?, que es del tiempo en el que gobernaba el propio Correa. Sí, la última reforma constitucional la impulsó precisamente Rafael Correa, ¿no? Los retos que tiene por delante el nuevo presidente son muchos. En primer lugar, el hecho de que, a diferencia de la elección anterior, donde su mandato era de solamente 18 meses, después de el ejercicio de muerte cruzada, la renuncia que forzó Guillermo Lasso, tanto de él como del Parlamento, pues ahora son 4 años que tiene por delante y el peso de la herencia correísta es cada vez menor, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los principales desafíos? En primer lugar, como se ha venido diciendo, la seguridad. Si bien ha reducido un poco el número de muertes por 100.000 habitantes, que pasaron de 46 a 38, todavía la violencia sigue siendo excesivo. Un muerto por hora en Ecuador es una cantidad indigerible para la sociedad que vive con preocupación el problema. En segundo lugar, la situación económica. La economía de Ecuador está muy estancada, necesita inversiones que no está recibiendo, y de ahí supongo que Noboa confiará de alguna manera en que su proximidad al presidente Trump le facilita algunas cosas, aunque el clima de inseguridad es un elemento que disuade enormemente a los inversionistas, ¿no? En tercer lugar, la polarización política que se extiende a todos los campos de la vida ecuatoriana, inclusive en un parlamento
bastante fragmentado, dividido, y donde el gobierno carece de mayoría, ¿no? Y tendrá, por lo tanto, ahí que llegar a pactos. Y finalmente lo que usted ha planteado sobre la convención constituyente, la necesidad de reformar una constitución, adecuándola un poco a la situación actual del Ecuador, ¿no? Ahí tiene por delante, obviamente, Noboa un reto importante. El último resultado electoral supone un gran espaldarazo para sus proyectos y un plus de legitimidad, aunque si uno mira hacia atrás y ve cuáles fueron los resultados de las elecciones parlamentarias, pues tampoco hay demasiados incentivos para convocar esta constituyente. Vamos a ver si finalmente el presidente se decanta por esa línea, tomando un cierto riesgo, pensando que el declive del correísmo empieza a ser definitivo, y se lanza por esa vía que podría relanzar un poco su gobierno. Pero de todas maneras, lo que está claro es que con este triunfo logra esquivar un fuerte obstáculo, que es de haber logrado una victoria por un margen sumamente escaso. Las sospechas de fraude se hubieran acrecentado y su margen de maniobra, su legitimidad, hubiera sido bastante menor. Vamos a ocuparnos enseguida de todo lo que tiene que ver con Donald Trump, que día tras día ocupa prácticamente todas las portadas informativas en radio, televisión, en todos los diarios. Ya para despedirle, me gustaría que me dijera qué podemos esperar de Donald Trump en su relación con América Latina, porque sabemos que lazos tiene, pero con la Argentina de Milei y con El Salvador de Bukele, pero no sé para el resto del continente. Bueno, hay obviamente países que están más próximos a la administración Trump, caso de Panamá, forzado por las circunstancias, las amenazas de recuperar el canal, han forzado obviamente a su gobierno a tener una línea mucho más cercana. Paraguay con el presidente Peña también está muy próximo a Trump y a Milei. Pero en líneas generales lo que sabemos sobre las verdaderas intenciones de Donald Trump sobre América Latina es una gran incógnita, ¿no? Es decir, el eje de su política hacia la región está puesto, por un lado, en el tema migratorio, en segundo lugar, en relación con México, en cuestiones vinculados con el tráfico de fentanilo y el narcotráfico. En tercer lugar, el tema comercial, aunque aquí la preocupación no es demasiada, como se vio en la famosa tabla de la ley que presentó en su día Donald Trump con los aranceles. América Latina no era la región más perjudicada, pero, repito, todo sigue siendo una incógnita. En diciembre, a principios de diciembre, se va a celebrar en República Dominicana la 10ª Cumbre de las Américas, organizada por Estados Unidos. Vamos a ver cuál es la respuesta del presidente Trump. El secretario de Estado, Marco Rubio, en una reciente visita a Santo Domingo, dijo que la preocupación y el interés de su país por organizar la cumbre era alta, pero en la 8ª cumbre, no en la anterior que estuvo Biden, sino en la 8ª que se celebró en Lima, en Perú, donde Trump iba a participar, finalmente no fue, se inventó una crisis en Siria para no asistir, lo cual demuestra su escaso interés en la región, ¿no? Obviamente está el tema de la presencia china en América Latina, especialmente en América del Sur, y veremos en qué medida la administración Trump logra dar respuestas a estas cuestiones, se interesa más por América Latina. Hoy precisamente, llegó el sábado en realidad, hablábamos antes de Nayib Bukele, el presidente Bukele está en Washington. Recientemente Milei visitó Estados Unidos, pero más allá de eso, sus relaciones con la mayor parte de los países latinoamericanos
es más bien fría, de cierto recelo y de rechazo. Su actitud en la OEA, la Organización de Estados Americanos, tampoco es muy proactiva. Estamos en una situación marcada por la incertidumbre y todavía no está claro qué es lo que quiere hacer Donald Trump con América Latina. Carlos Malamud, catedrático e investigador de América